Entonces, así como él sintió temor cuando recibió la anunciación de su hijo, miremos este otro contexto, que también hay alguien que sintió temor, pero en Génesis 35, del 17 al 21. Y es el tema de Raquel antes de morir. ¿Se acuerdan? Cuando nace Benjamín. Acá también hubo temor. No podemos conectarnos con el temor si queremos identidades forjadas en Dios. En el último suspiro de Raquel, antes de morir, cuando dio a luz su hijo, dice que le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero ahí fue al revés. Ahí vino la intervención de su padre Jacob, o sea, del marido, quien le cambió el nombre y le puso Benjamín, el hijo de mi mano derecha. O sea, ante el ambiente y el espíritu, uno influencia a sus hijos, uno influencia a sus generaciones por medio de palabras, por medio de los espíritus que nos gobiernan a nosotros. Si dejamos que el Espíritu de Dios nos gobierne, no es por nuestra capacidad que vamos a influenciar a nuestros hijos, es por el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ojo, cuando nos dejamos mover por cosas almáticas, por sentimientos incorrectos, y ella estaba al borde casi de morir, la tristeza la tomó y se equivocó al pronunciar sus palabras y le puso el hijo de la tristeza. Pero ahí detectó rápido Jacob y lo direccionó proféticamente nuevamente. Por eso un padre verdadero, acá Jacob sí es un ejemplo de un padre verdadero en la fe que gobierna por medio de una paternidad de revelación, direcciona proféticamente a ese hijo y dice, no, cambiémoslo ya. Fue al registro civil, hizo un cambio ahí rapidísimo y dijo, no, será hijo de mi mano derecha, será Benjamín. Jacob sabía y era experto en cambio de nombres, porque Dios se lo había cambiado a él. Dice el 35.1, unos versículos anteriores, dice que Jehová se le apareció a Jacob. Cuando dice Jehová se le apareció, es esto de la revelación. Hubo un encuentro, una experiencia. Cuando hablamos de la palabra revelación, no piensen en algo como demasiado elevado y raro y extraño. No, una revelación es aparición, es encuentro, es manifestación, es conexión con lo verdadero y real. Cuando a uno se le revela algo es porque le aparece la claridad que no tenía eso en la letra. Eso que estaba profundo sale a la superficie, se me revela, se me hace carne. Eso quiere decir se revela. Por eso cuando dice ahí Jehová le apareció, es que hubo una revelación o una intervención divina en la vida de Jacob. Y en el versículo 10 dice que Dios le cambia el nombre. Dios le dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Todos sabemos que Jacob quiere decir suplantador, o sea, aquel que engañó, que ocupó el lugar del hermano, mientras que Israel quiere decir Dios prevalece. El Dios prevalece viene a partir de que él lucha con el ángel, no te dejaré hasta que no me bendigas, en esa lucha, es Dios terminando prevaleciendo y bendiciendo la vida de Jacob, transformando su identidad. Y miren qué interesante. El nombre Israel está compuesto por dos palabras raíces. Una es la palabra Sara, que quiere decir contender, tener poder, persistir, perseverar. Y otra la palabra El, que es Dios, poderoso, fortaleza. En esa mezcla es que es transformada la identidad de este patriarca, que es uno de los padres más importantes del pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Dios prevalece. Hay un contender, un tener poder, un persistir, un perseverar, y da a luz
a una nueva identidad de un pueblo que refleja ese carácter de Dios. De un Dios que gobierna, de un Dios que prevalece, de un Dios que va al frente, de un Dios que reina para el beneficio de sus hijos. Jacob convertido en Israel, o sea, en Dios que prevalece, quiere decir Israel, es una profecía sobre el pueblo, sobre el futuro de Jacob y de Israel. El versículo 11 dice: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Esto le dice Dios luego de cambiarle el nombre. Reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Lo próximo, lo más cercano a cambiarle el nombre a Jacob es también abrírsele un nuevo destino, abrírsele un nuevo panorama, abrírsele los ojos del nuevo futuro profético que él tenía para su vida. Volvamos a lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que nos enseñó el Dr. Ben? ¿Qué es lo que aprendimos en la escuela bíblica? ¿Cuál es el propósito de un padre en el ministerio? Un padre verdadero en el ministerio va a cambiar tu nombre. Al cambiar tu nombre va a cambiar tu naturaleza, tu destino, tu propósito. No podemos continuar con la misma naturaleza que teníamos cuando entramos a esta estación, cuando entramos a este tiempo. Si encontramos un verdadero padre en la fe, entonces lo primero que va a empezar a cambiar es nuestra naturaleza. Y así cambiará nuestro destino y así cambiará nuestro viaje en la fe. Lo que también vemos acá, y lo que habíamos compartido, es que Benjamín es alguien que, gracias al destino profético que suelta Jacob, en vez de ir hacia un lugar de angustia o de tristeza, se convierte en una fortaleza para sus generaciones y sobre todo para su padre. Se convierte en el hijo de la mano derecha. Esto es como para mostrarles en el Antiguo Testamento ejemplos claros y tajantes de cómo Dios opera por medio de esto que yo le puse como nombre paternidad por revelación. Pero tenemos que meditar y usemos todo el día de hoy para meditar en que esto es mucho más profundo de lo que nosotros entendemos o pensamos. Cuando empezamos a disfrutar y a ver que esto que le pasó a Jacob, que esto que le pasó a Benjamín, empieza a ocurrir en nosotros, recién ahí es cuando empezamos a sentir una plenitud y a decir, vale la pena todo el esfuerzo de estudiar, de conocer esta nueva estación, de vivir este nuevo tiempo, de haberme desalineado de cosas del pasado para alinearme a cosas nuevas en el presente. Es ahí cuando yo pienso a ver, ¿está realmente esto valiendo la pena? Porque es algo que viene a acontecer fuerte desde adentro hacia afuera. Lo empiezo a ver en mi manera de ver la vida diferente. Lo empiezo a experimentar en mi manera de pensar también. Y vuelvo a esa palabra experimentar o experiencia. La paternidad, bien entendida, que es por revelación, debería ser un viaje o una experiencia en nuestro caminar de fe. Debería ser un caminar o una experiencia la paternidad en nuestro caminar con Dios. ¿Y qué es una experiencia? Algo que me acontece, algo que tiene un ida y vuelta, algo por lo medio de lo cual aprendo, algo que cambia, que no es lo mismo lo que aprendo, vivo, disfruto hoy que lo que era ayer. Y así tiene que ser la vida cristiana. Si no, somos un Zacarías enquistados en una vida religiosa. Entonces, necesitamos activar nuestra vida espiritual como hijos y necesitamos conectarnos con la paternidad
Y también vivir, por supuesto, la experiencia de Pedro, de poder descubrir quién nos está enseñando la palabra, y al descubrir, ahí descubrimos la voz en la voz, pero también estamos descubriendo nuestra esencia y que algo dentro nuestro se está transformando, cambiando. Y en realidad no es que Dios saca de otro lado, no, saca de adentro mismo nuestro. De nuestro destino profético está dentro nuestro, pero lo teníamos oculto, tapado, escondido. Algo que es revelado es lo contrario a algo escondido. ¿Sí? O sea, es la instancia posterior. ¿Qué quiere decir? Que si algo necesita ser revelado es porque por un tiempo estuvo escondido. Dice Mateo 6:6, una indicación a orar. Yo nunca había prestado atención a esto, pero todo en la Biblia es mucho más profundo de lo que pensamos. Dice, cuando vayas a orar, cierra la puerta. ¿Se acuerdan de esas instancias, de instrucciones sobre cómo orar? Y luego dice, en el 6:6 al final, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios está escondido en un placar? ¿Que Dios está escondido arriba de, no sé, detrás de una nube que no lo encontramos? No. Lo que quiere decir es que hay una revelación que necesitas para conocer mejor a Dios. Lo que quiere decir es que la revelación de Padre está en secreto. No cualquiera puede acceder. No la puede acceder un teólogo, no la puede acceder una persona que piensa solamente en cuestiones naturales, no la puede acceder una persona que vive su vida satisfaciendo su propia carne. ¿Por qué? Porque está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. O sea, la verdadera oración en intimidad es de un hijo a un padre. O sea, necesito entender esa postura de hijo que Dios quiere que tengamos. Pero también necesito entender que está en secreto, que no es revelada a cualquiera. Jesús, cuando habló con Pedro, después no fue a todos los discípulos y dijo, ¿Vieron Pedro ahora va a hacer una campaña evangelística o va a escribir un libro sobre mí, sobre esto, sobre aquello? No, era algo íntimo de Pedro, que Pedro lo descubrió y que luego cada uno tenía que tener su propia experiencia en Dios. La paternidad, bien entendida, debe ser una experiencia personal y única. Porque si yo descubro la paternidad que es soltada a través de ese Padre espiritual que Dios me puso, realmente cuando la descubro es cuando veo que a través de conectarme con ese Padre espiritual me estoy conectando con Dios mismo. Algo secreto viene de la palabra kruptos, que quiere decir escondido. Secreto o escondido. Nuestra búsqueda de Dios es y debe ser siempre por revelación, desde la intimidad de lo secreto. Pero el versículo dice que esa búsqueda será recompensada en público. ¿Dice así o no? Dice, ora que tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, y que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir que te recompensará en público? Nada más y nada menos que hay algo que será manifestado o se hará evidente como recompensa de esa búsqueda que has tenido. O sea, vas a dar un fruto por haber buscado algo secreto, algo que no le ha sido revelado a todos. Delante de la gente quiere decir público. Algo público es algo que los demás pueden ver. No piensen en público solamente como que hay mucha gente. No, algo público es algo que no está escondido, que los demás tienen acceso a verlo. Cuando Dios opera en vos y cuando Dios trata la paternidad verdadera en tu corazón desde lo secreto, luego se manifestará y va a haber evidencias públicas. Por eso cuando preparé este mensaje me vino a la mente lo que el doctor Benny y su esposa nos decía a Sandra y a mí luego de haber estado estos días con nosotros. Que en ustedes, que en la gente de la escuela bíblica habían visto peso de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que ustedes que estuvieron en lo secreto, cada lunes o cada día estudiando por un examen, cada día buscando paternidad, palabra presente, eso
es recompensado en público, se manifiesta, se evidencia, queda a la luz. Muchos pueden llamar a Dios, el peso de la revelación en nosotros no va a quedar escondido. En su momento se ve, en su momento se ve. ¿Cuándo se ve sola? Específicamente se ve cuando abrimos nuestra boca, cuando accionamos, cuando operamos. Muchos pueden llamar a Dios Padre, pero realmente conocerlo como Padre demanda revelación. Somos edificados como hijos por medio de revelación y no por teorías o por mero conocimiento teórico. Para poder conocerlo a Él como Padre necesito, por supuesto, la revelación de ser hijo. Porque ¿quién va a conocer a un padre? Un hijo. ¿Cómo voy a conocer al Padre si no soy un hijo? Solo un hijo verdadero puede conocer a un padre verdadero. Hay gente que tuvo padres excelentes, pero nunca operaron como verdaderos hijos y se los perdieron. Yo he visto, sobre todo en mi familia, padres excelentes y que a veces hijos no lo disfrutaron o no sacaron el fruto de convertirse en lo que esos padres eran, y otros que quizás fueron sobrinos o hijos postizos, lo disfrutaron o se les hizo más luz y fueron impactados por esos ejemplos. ¿Por qué? Porque se necesita revelación de ambas partes para que esa experiencia se dé. Dice Jesús que en su pueblo, donde lo conocían todos, no podía hacer milagros, porque no se les revelaba quién Él era realmente. Entonces la paternidad es siempre de los dos lados. Paternidad del Padre, usando revelación para soltarse hacia su Hijo, y la y la postura de hijo para recibir de ese flujo, de esa impartición que ese Padre tiene, y sobre todo para recibir de esa gracia que ese Padre tiene. Solo un hijo verdadero puede conocer a un Padre verdadero. Mateo 11:27 dice algo tremendo Jesús. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie, digan conmigo nadie, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Si hay alguien que conoce al Hijo, es el Padre, no hay otro. Ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, sino el Hijo. O sea, para conocer al Padre necesitas al Hijo. Para conocer al Hijo necesitas al Padre. Y ahí fluye la revelación. No puedo, sin postura de hijo, sin corazón de hijo, sin mentalidad de hijo, sin ADN de hijo, conocer al Padre, y el Padre no me puede conocer a mí, dijo Jesús. Y me encanta esta parte, y es para subrayarla. Añade, algo más añade. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí respiré. Porque hasta ahí, hasta antes de eso, parecía que todo quedaba entre Jesús y Dios Padre y listo, quedamos todos afuera. Pero acá abre la puerta a todos los demás. Dice, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Acá metió a Pedro. Y a todos los que como Pedro se nos reveló quién era el Cristo. Entonces, cuando yo descubro lo tremendo de esta revelación y de esta palabra, por medio de mi padre espiritual, que es el Dr. Ben, lo más tremendo, y a veces esta es la parte que más me cuesta explicárselo a alguien, y creo que la mayoría de gente no me lo entiende. ¿Por qué me aferré tanto a su paternidad? Porque fue la primera persona en la cual yo vi que me conectó tan fuerte con Dios mismo, y que cuando hablo y cuando lo escucho puedo escuchar a Dios mismo hablando. Por esto mismo, porque descubrí esto que era tan sencillo, como que se me hizo luz. Entonces ya dejo de ver si viene de otro país, de qué está vestido, si tiene un estatus o no social, económico, su profesión. Ya dejo de ver eso para ver en la configuración de paternidad de Él el corazón de Dios Padre. Qué desafío tremendo
que tuvo él para ser formado y madurar de esa manera. ¿Qué desafío tenemos ahora nosotros? ¿Y a quién no le gustaría que sus hijos espirituales o naturales o que sus nietos puedan ver tanto a Dios en nosotros que los conectemos con Cristo mismo, lo conectemos con lo celestial mismo? Qué tremendo desafío tenemos por delante. Qué tremendo desafío cuando alguien nos escucha hablar, más así, no importa, olvídense de los que tenemos cercanos, pero cualquier persona nos pueda escuchar hablar y se puedan olvidar de nosotros y puedan escuchar a Dios. Por eso el apóstol Pablo me encanta que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no importaba la reputación del Pablo, el currículum vitae de Pablo, la trayectoria que la tenía y grande, si tenía plata, si no tenía plata. Lo que importaba que cuando él hablaba era un oráculo de Dios. Y era tan evidente la madurez y el resplandor de la gloria de Cristo que lo podías ver más a Cristo que la humanidad de Pablo. Por eso también me encanta el versículo que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y también hay otro que dice que cuando seamos resucitados con Cristo, que seremos resucitados con Cristo, que cuando Cristo resucita, ahí resucitamos con Él también. El Padre es la revelación del Hijo. Lo que está diciendo Jesús en estos versículos, lo voy a leer de vuelta, miren. Lo conocen mucho ustedes, lo han escuchado muchas veces, lo han leído muchas veces, pero escúchenlo como que nunca lo hubieran oído en su vida. Mateo 11, 27. Dijo Jesús, olvídense que lo estoy leyendo yo. Jesús mismo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el secreto acá? Está diciendo lo siguiente, el Padre es la revelación del Hijo, y el Hijo es la revelación del Padre. ¿Qué quiere decir? Que el Padre posee los derechos. O sea, es propiedad del Padre conocer al Hijo. Le pertenece la revelación, el conocimiento verdadero del Hijo al Padre. Y el conocimiento del Padre, le pertenece al Hijo y el conocimiento del Hijo le pertenece al Padre. Listo. O sea, lo que está fuera de esto no existe. Lo que está fuera de esto existe en el ámbito de la religión, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las tradiciones. Pero la vida espiritual, la vida del reino, la vida que Dios quiere soltar de padre a hijo, solamente existe en este modo de operar. Lo demás es letra. Lo demás no tiene vida. Cuando presento este mensaje de la estación apostólica a tanta gente, a tantos pastores, siempre nos pasa algo parecido con Sandra. Mucha gente lo aplaude, mucha gente lo recibe. Es raro que alguien esté en desacuerdo al principio. Mucha gente le gusta, mucha gente dice, esto ya lo oí hablar o esto ya lo estoy hablando, pero no muchos entienden esto. Y no muchos quieren entrar en este odre, en este fluir de el Padre al Hijo, el Hijo al Padre. Y esta es la parte más difícil. Todos queremos ser padres, todos queremos liderar, conquistar el mundo, hacer cosas grandes, pero no todos queremos volvernos sumisos como hijos para recibir y para conocer quién es el Padre. Y esta fue la traba más grande que Jesús tuvo, porque los de su tiempo no podían aceptar que Jesús tuviera un hijo. Por eso no pudieron conocer al Padre, porque no conocieron al enviado. Como siempre pensaban, Dios es uno, y Dios está en los cielos, y etcétera, etcétera, y no puede ser que Jesús sea un hijo,
porque Dios no tiene hijo, al no revelarse ese hijo que estaba delante de sus ojos, se privaron de la revelación completa del Padre. Porque solo el Hijo me puede revelar al Padre. No hay otra manera, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Yo los conecto con el Padre, yo soy el puente al Padre. Yo. No hay forma que ustedes vayan directo al Padre. Por eso dice, a quien el Hijo le quiera revelar. Es el Hijo el que va a decidir a quién quiera revelárselo. Por una conexión con ese otro que quiere ser hijo también. La Biblia amplificada lo dice así: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce completamente y de manera precisa lo comprende al Padre, excepto el Hijo. Y cualquiera a quien el Hijo deliberadamente desea revelarlo. O sea, deliberadamente quiere decir con voluntad, o sea, que ponga su voluntad, su disposición de revelarlo. ¿Cómo voy a conocer al Padre? Por medio de ser un hijo. Y cuando soy hijo, recibo la revelación del Padre que me da el Hijo. ¿Se entiende? Al volverme hijo, accedo al Hijo y el Hijo me da la revelación del Padre. El Padre es la revelación del Hijo y el Hijo es la revelación del Padre. Podemos tener toda la teoría, pero si no podemos experimentarlo a Dios, no lo conoceremos nunca. La teoría no nos va a llevar a conocerlo a Dios, sino solo la revelación. Y en nuestra relación de padre-hijo, la relación de padre-hijo que debemos tener con nuestro Padre espiritual y que nos conecta con nuestro Padre celestial, es una experiencia de conocimiento espiritual. Esta creo que es la frase que más tendrían que remarcar. La repito. La relación de padre e hijo es una experiencia de conocimiento espiritual que se va forjando a través de la revelación de la palabra presente. Repito. La relación padre-hijo es una experiencia de conocimiento espiritual que se va forjando a través de la revelación de la palabra presente. Dijo Jesús en Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí, o excepto por mí. O sea, no hay otro conducto, no hay otro vehículo. Es como que piensen que para ir, no sé, a Retiro solo tienen el 60. El 60 va a Retiro, ¿no? No estoy tan perdido. Es que hay un solo colectivo. Y acá lo mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me encanta que dice nadie viene al Padre. No dice nadie va al Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno y están unidos. Entonces, yo estoy acá con el Padre. Si querés venir al Padre, yo te conduzco al Padre. La revelación de Hijo te conduce al Padre. No te voy a llevar al Padre, a conocer al Padre. No, acá, vení acá y conocerás al Padre. Y te sentarás conmigo y compartiremos. Hay lugar para ambos. Jesús es la puerta, también dice la Biblia, para que podamos conocer al Padre. Como dijimos antes, en su tiempo muchos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Él se convirtió en la piedra angular, que es Cristo. Cristo es la piedra angular que nos lleva a conocer a Dios Padre, pero para los que no lo conocieron, porque no lo recibieron, se transformó en una piedra que hace caer. Es como ahora que está lloviendo, imaginémonos algo que está lleno de barro, algo difícil de transitar. A veces hay, lo que dice en inglés se llama stepping stones, hay unas piedritas que me llevan por un camino. Jesús es como una piedra o como un puente hacia el Padre. Él se habla de sí mismo como la piedra angular, la piedra principal que me conecta con el Padre. Pero esa piedra que estaba para conectarme con el Padre, por no vincular, por los discípulos, no por los discípulos, por los judíos que no lo recibieron, esa piedra se convirtió en piedra de tropiezo y no piedra de acceso al Padre. El Padre tiene que ser revelado. La gente puede conocer el título, pero la revelación de Padre necesita ser revelada. Y solo puede ser revelada por medio de la experiencia de ser hijo.
El Padre tiene que ser revelado y la revelación solo puede venir por medio de un Padre espiritual. Jesús, recordemos, en Mateo capítulo 16, le dijo a Pedro, carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo a Pedro? Le está diciendo, tu mente natural no te lo pudo revelar. Es imposible que hayas tenido esta revelación en tu mente natural. Nadie había pronunciado esas palabras antes que Pedro. O sea, es imposible que alguien te lo haya enseñado. Es más, Pedro ni siquiera venía como Pablo de las cuestiones de los fariseos. No había nadie que se lo pudiera revelar. Y ni siquiera los fariseos tenían ese vocabulario. Era algo nuevo lo que Pedro estaba diciendo. Tu mente natural no te lo pudo revelar, sino que necesitamos una dimensión celestial. Por eso dice, mi Padre que está en los cielos. Mi Padre en otra dimensión te lo reveló. El Padre en los cielos se lo ha revelado. El Espíritu del Padre o de Padre revela. Es una característica, es una función, es una capacidad, es una operatividad que Dios tiene. El Espíritu de Padre, el Espíritu del Padre o el Espíritu de Padre revela. Cuando alguien camina en Espíritu de Padre, va a aportar revelación. No podemos decir, oh, tengo una re palabra, tengo algo re lindo, oh, esto es re bueno para hablar, lo que fuere, si no tenemos revelación, si no sabemos y no tenemos la certeza de que es algo que Dios le está poniendo peso, le está poniendo su marca. Si caminamos en el Espíritu de nuestro Padre, el cual debe portar el Espíritu de Dios Padre, entonces nosotros también recibimos revelación. Por eso es tan importante tener un Padre espiritual que esté conectado con la estación, con este tiempo, con lo que Dios está hablando. Las características o atributos que se manifiestan en la posición de Padre de este tiempo será un derramamiento de revelación. Repito, las características o atributos que se manifiestan en la posición de Padre será un derramamiento de revelación. Pedro recibe la revelación y Jesús le dice, no lo recibiste por tu mente, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha dado. Cuando los hijos reciben el Espíritu del Padre, la revelación continúa incrementándose de una manera ilimitada, multiplicadora. ¿Por qué? Porque el Padre es la medida de las bendiciones. Dios dijo, te bendeciré más de lo que bendijo a tu Padre. El Padre es la medida a partir de la cual Dios dice, bueno, sobre esta base más quiero bendecir a la próxima generación. Entonces, cuando te conectas con la revelación de tu Padre, va a continuar en tu vida más revelación para seguir creciendo vos y los que te sigan. El apóstol Pablo, por medio del Espíritu de Padre, dijo en Efesios 1:17, miren esto que tremendo, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el Espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento ¿de qué? ¿De la ley? ¿De los profetas? No, de Él, de Cristo. ¿Cómo se obtiene sabiduría, revelación y conocimiento? ¿Cómo se obtiene? Solo cuando el Padre te lo da. Pues el Padre de gloria les dé. No el Espíritu Santo, un ángel, un profeta, un apóstol. No, es el Padre de gloria el único que nos puede dar a ustedes, Efesios, y a nosotros, donde estemos, un espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento ¿de quién? De Él. De Dios Padre, de Jesucristo y de Dios Padre. Sabiduría, revelación y conocimiento vienen por el Espíritu. El versículo 18 dice, para que los ojos, o sea, sigue orando, dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados y puedan conocer cuál es la esperanza de su llamado con mayúscula su. O sea, no solamente el llamado de la persona, algo más fuerte, el llamado de Dios en la persona. O sea, que puedan conocer, que sean iluminados y puedan conocer todo el llamado que Dios tiene para sus vidas. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos. ¿Quién deja una herencia? Un padre a un hijo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros? Que creemos de acuerdo con el obrar de su poder. Si vuelven a escuchar la enseñanza que me remito del Dr. Ben, él explica muy detalladamente esto de acuerdo. Hacia nosotros que creemos de acuerdo con el obrar de su poder. Y él dice que esa palabra de acuerdo en el original quiere decir según la manera o el modo o el camino de. En la raíz dice lo que significa esto, según la manera, el acuerdo o el camino de, tiene que ver con qué está unido. O sea que la supereminente grandeza de su poder hacia nosotros que creemos de acuerdo o con quién estamos unidos, que es con Dios. Porque dice que aquel que está unido al Espíritu de Dios, un espíritu es con él. Solo puede estar de acuerdo o estar según el modo de otro cuando estamos unidos. Entonces, el poder solo puede funcionar, el poder que acá está Pablo orando por los Efesios, solo ese poder puede funcionar para aquellos que creen según el modo en el cual están unidos. ¿Con quién? Con Dios Padre. Lo que la Escritura está diciendo es lo siguiente: creer no es solamente o no es suficiente. No es suficiente solamente con creer, sino que hay un modo, un patrón, un orden, una unión. Se trata de creer de acuerdo con el obrar o el poder, y así solamente puede funcionar de acuerdo al obrar, al poder, al modo con aquello que estamos unidos. ¿Con quién estamos unidos? Si tenemos una buena conexión con nuestro Padre Espiritual, estamos unidos a un Padre Espiritual. Pero en realidad lo más importante no es eso. Estamos unidos con Cristo. Porque con Él cohabitamos, con Él gobernamos. Y al estar unidos con Cristo, estamos unidos con Dios Padre. Por eso, ¿qué decía? El que quiere conocer al Padre, ¿quién me conecta con el Padre? Cristo. Quiero buscar el versículo como lo decía específicamente. Lo tengo por acá. El que realmente me conecta con el Padre es Cristo. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dijo Jesús. Pero también leímos que decía, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me gusta remarcar esto, nadie viene. Yo estoy acá en el Padre. Si quieren venir al Padre, bueno, voy, los busco y vienen. Pero en realidad, simbólico decir los busco porque Él nunca sale del Padre, nunca se va del Padre. ¿Qué quiere decir? Yo se los voy a revelar al Padre. Yo estoy acá para revelarles al Padre. Necesitamos desafiar, esta es la enseñanza que les quería impartir, compartir, pero no podemos quedarnos con solo palabras. Por mucho tiempo, todo esto, gran parte de estos versículos, para mí por lo menos, eran solo palabras. Sonaba muy lindo decir, nadie viene a mí, nadie viene al Padre sino por mí. Sonaba muy lindo decir y escuchar a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tantos otros versículos que tantas veces los hemos escuchado, que les compartí hace un rato, que nos hablan de que Él es quien nos va a revelar al Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, mi Padre que está en secreto te lo recompensará en público. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y al Padre conoce a alguno sino el Hijo.
y aquel el Hijo lo quiera dar a conocer. Estos versículos para mí sonaban muy lindos, pero carecían de significado personal. Y no quiero que les pase esto a ustedes jamás de nuevo, ni con esta predicación ni con ninguna. ¿Y cómo se soluciona eso? Buscando tener experiencias personales. Vuelvo a leer Mateo 11:27, pero en la amplificada. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. O sea que todo, la plenitud, todo está en Cristo. El secreto de todo está en Él. Y nadie conoce completamente y de manera precisa lo entiende al Padre, excepto el Hijo. Y además, cualquiera a quien el Hijo deliberadamente desea revelar a ese Padre. Yo quiero conocer al Padre. Hay una necesidad de paternidad en cada uno de nosotros. Algunos de nosotros no tuvimos padre, no tuvieron padre, algunos lo han perdido de muy chico, otros tuvimos, pero aún los que tuvimos, no es lo mismo nunca conocer realmente a Dios Padre. Conocer la verdadera paternidad, la pura paternidad que viene del cielo, que viene de lo alto. Eso es conocer lo máximo, es tocar el cielo en la tierra. Vamos a cerrar los ojos.